Pulso económico del martes, que como es tradicional, arrancamos mirando a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Leves caídas, 0,06%. El índice general termina la sesión en 9.235,9. Algunos valores, luego explicaremos el por qué está tan encumbrada Amadeus, que es la que más sube, 4,91 arriba, Merlin Properties 2,36 arriba y SACIR 1,07 arriba. En el lado de los que hoy han tenido una mala sesión. La que peor, Repsol, que cae 2,89. En segundo lugar, Solaria, que se deja 1,50. Y en tercer lugar, CaixaBank, que pierde en la sesión 1,39. Y les vamos a adelantar algunos de los argumentos que me parece a mí que van a ser centrales en la mesa de análisis económico que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa mesa económica que abrimos a continuación, hoy tenemos que hablar de la subasta de las letras del Tesoro a 6 y 12 meses con rentabilidades que empiezan a ser ya un poquito más bajas. 3,63 a un año y 3,79 a 6 meses. Y además de eso, hoy la noticia económica del día es la OPA que lanza Telefónica sobre el 100% del capital de su filial en Alemania, Telefónica Deutschland. ¿Cuánto cuesta la OPA? 1.970 millones de euros. La pagan a 2,35 por acción. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien. Me alegra mucho. Y don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo correcto. Bueno, vamos a empezar entonces con ese IBEX que estaba un poco al pairo. Ya, en fin, ya han visto 0,06 de avance o de retroceso, es bien poca cosa. Hay impulsos positivos y favorables, por ejemplo, Wall Street, que va bien hoy, Amadeus, los datos de Amadeus, que son muy positivos, pero hay datos negativos, como por ejemplo lo de Telefónica, que el mercado no lo considera demasiado oportuno. Sí, Avellán. Estamos ahí en un momento en el que, por un lado, el medio plazo tiene síntomas de esta recesión. Hemos tenido las noticias pues de China, de una caída de las exportaciones, eso es muy significativo. Pero por otro lado, podemos encontrarnos también la parte positiva en que quizás tengamos un rebote, un pequeño rebote, que nos pueda llevar casi, pues según lo que alargue, casi hasta final de año. Pero después yo creo que nos espera un poco de pasar por un pequeño calvario ahí. José Luis. Bueno, más allá del comportamiento del resto de las bolsas, el tema de China, también hoy que era los australianos, el Banco Central de Australia también ha subido tipos y eso también es otro referente para ver cómo están las cosas. Es decir, que bueno, yo creo que la situación es de cierta indefinición, ¿no? A mí me parece siempre que decimos, bueno, como decíamos la semana pasada, porque es que prácticamente estamos en la misma situación. A mí lo único que me preocupa de esto es que podamos estar teniendo ya situaciones de saldo, ¿no? Y que por tanto lo que los inversores teóricamente no vienen por la falta de seguridad jurídica que a veces se pone, vengan porque tenemos buenos productos a precios muy competitivos, por no decir muy baratitos, ¿no? Sí, muy baratitos. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos con la subasta de las letras del Tesoro. Hoy parece que el pico ya se ha superado, que empiezan a caer las rentabilidades, poco. Las letras del Tesoro a un año 3,63, a 6 meses 3,74. ¿Cómo ven el panorama de los bonos? A ver, se supone que estamos ya en la meseta de tipos de interés, donde vamos a estar arriba pues una temporada y hay cosas que son curiosas de estas subastas que ha habido y este incremento de venta de letras del Tesoro. Los particulares han acudido con 1.004 millones de euros, que tampoco es excesivo. La suma acumulada a fecha actual es de 20.000 millones de particulares, hablamos de particulares, y yo creo que es bastante baja, porque los bancos no han trasladado toda la subida a los depósitos y yo pensaba que iba a ser bastante mayor lo que es el particular acudiendo a las letras, entre otras cosas porque al principio había muchas dificultades informáticas, se pueden comprar telemáticamente fácilmente
fácilmente y... Bueno, fácilmente hay algunos requisitos que para muchos son insalvables. Bueno, y si no se pide hora y se va uno y echa la mañana yendo al Banco de España, pero... Luego las entidades, pues yo creo que por hacer esa gestión están cobrando en exceso. Sí, si vas no puedes contratarlas directamente con el banco porque las comisiones se acaba llevando ese diferencial. Claro. Entonces, pues a pesar de todo, que tenemos 980.000 millones de euros en depósitos y en cuentas corrientes, muchos son ineficientes, por eso me extraña tanto que esos 20.000 millones me parece una cantidad bastante baja para lo que pensábamos que podía haber sido todo el desarrollo con estos tipos de interés y con el que la banca pues no esté remunerando pues como tampoco se esperaba que hubiera empezado a remunerar de una forma fuerte antes de verano. José Luis. Bueno, yo creo que también tiene que ver con el perfil, ¿no?, de ese particular o de esos... Es decir, que seguramente quien tiene capacidad de ahorro es gente ya de una cierta, digamos, madura. O sea, vamos a entendernos, es decir, el joven seguramente no tiene esa capacidad, ¿no? Y por tanto, en muchos casos, la dificultad o el hecho de estar siempre acostumbrados a trabajar con las entidades de crédito para hacer todo este tipo de operaciones, bueno, pues dificulta cuando ves que buena parte de tu esfuerzo inversor se lo acaba llevando una comisión, ¿no? Entonces estamos en lo de siempre. No todo el mundo es capaz de pasarse una mañana entera haciendo cola en el Banco de España y luego telemáticamente no todo el mundo tiene esa capacidad. Con lo cual yo creo que eso también no facilita este tipo de situaciones. A mí, en cualquier caso, lo que me llama la atención es que habitualmente el tipo de interés sube según alargas el plazo de la imposición y en este caso quien se lleva el gato al agua son las que son a corto. Es decir, las de 6 meses tienen un interés superior a la de 12. Oiga, la gente no está muy segura y está acudiendo... Decir, bueno, aquí qué es lo que pasa, ¿no? Decir, hombre, no voy a arriesgar mucho por si acaso y si la cosa va bien, después vamos a ver si pegamos otro tironcito, ¿no? Me parece que la gente está siendo muy, muy prudente. Sí, pero eso tiene varias lecturas. Una lectura es, soy principiante, estoy empezando en esto de las letras del Tesoro, voy a cogerme un compromiso a 6 meses, mejor que un año, no sé a qué. Y luego el segundo, ¿quién puede garantizar tener ese dinero clavado ahí durante un año? Pues también a muchos eso les lleva a los 6 meses, ¿no? Sí. Lo cual es preocupante porque pues, muchos de los inversores dicen, oye, compromisos los estrictamente necesarios, sí. ¿El mínimo cuál es? Si hubiera 3 meses seguro que también tendría un interés muy relevante, ¿no? Sí, pero es que es curioso, lo que dices es que es así, es curioso, porque lo normal, es decir, si están los tipos de interés altos y empezarán a bajar, y lo siguiente que va a venir es que empiecen a bajar, voy a colocarme lo más a largo plazo posible para mantener ese tipo alto lo más, a no ser que sea una jugada de decir invierto a 6 meses y después de 6 meses ya tomo el año, que eso podría ser también una posibilidad. Pero ahora, en este momento, lo lógico sería pensar que el fuerte de los inversores se fuera a compromisos a un año. Sería lo más normal. Claro. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? En cualquier caso, a mí lo que me preocupa de todo esto es que si hay mucha deuda que tenemos en muy corto plazo, hay que renegociarla. Y por tanto no siempre vamos a encontrar, o sea, si la renegociación va a ser a tipos inferiores, bien, pero si los tipos no bajan, al final se acaba complicando, ¿no? Es decir, porque buena parte del problema que tenemos de financiación a nivel del Estado es que buena parte de los intereses de la deuda que han subido últimamente están penalizando los vencimientos que ha habido en este último periodo, ¿no? Sí. Bueno, quiero que escuchen a Luis de Guindos. Hoy no es lunes, es extraño, él normalmente es propicio a hacer declaraciones los lunes, pero bueno, ha hecho declaraciones y las declaraciones me llaman a mí la atención, se las quiero plantear a ustedes porque él habla con total desparpajo de un proceso de desaceleración, que es una palabra maldita entre los que están en el entorno de Nadia Calviño. La situación económica actual está marcada por una desaceleración económica relativamente intensa. Tenemos los datos ya del tercer trimestre, Eurostat los dio a conocer. Es una tasa de crecimiento trimestral negativa del menos 0,1%. Yo tampoco le daría mucha importancia al más 0,1, menos 0,1, porque bueno, después además muchas veces se modifica, ¿no? Pero es una situación prácticamente de estancamiento. Creemos que eso va a continuar en el cuarto trimestre. Relativamente alta, no preocupante, pero es que todo lo que los grandes gestores de la economía europea están también llenos de prejuicios. Bueno, sí, pero al final, hombre, cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Y entonces
Claro, Guindos está hablando de lo que ha sido el crecimiento del PIB en la zona euro, por tanto, estamos hablando prácticamente de estancamiento, de no crecimiento. Claro, si llegamos los señores de España, la señora Calviño dice es que España crece el triple que la zona euro, somos los que más crecemos. Claro, un 0,3, venga, bien, ¿no? Estupendo. Bueno, esta es la situación que hay, real, ¿no? Entonces yo creo que lo que nadie puede decir, y en eso comparto lo que dice Guindos, es que hay una desaceleración que está siendo patente y latente y la estamos viendo trimestre a trimestre, porque este trimestre en España hemos crecido menos que el trimestre anterior. Y el cuarto puede ser de seguir bajando, aunque no lleguemos a la recesión. Y eso afecta a la actividad económica, está afectando al empleo, que se está desacelerando como indicador muy claro de la falta de actividad, ¿no? Claro, yo no soy quien para enmendar a Guindos, Dios me libre, pero hombre, la desaceleración es preocupante siempre. Segundo aserto del caballero Luis de Guindos, dice, hombre, un menos 0,1 o un 0,1 positivo, ¿qué más da? Pues da la vida. Da la vida. Sí, sí, sí. No, no, vamos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Está claro. La desaceleración está aquí ya. Y está de una forma fuerte. Es más, ya hay voces que están diciendo que probablemente Europa empiece a bajar tipos de interés prácticamente antes que Estados Unidos. Y eso es porque la recesión que está entrando en Europa es muchísimo más fuerte. La economía estadounidense sigue fuerte, sigue con un empleo muy, muy fuerte y sigue con un consumo. Entonces, la situación europea es totalmente distinta. Es decir, hemos apretado para bajar esa inflación. Y bueno, ya se ha visto que la inflación sí ha empezado a caer en Europa y no va a quedar más remedio que bajar tipos de interés probablemente antes de lo esperado. Sí, eso sería lógico, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del Producto Interior Bruto per cápita, que es lo que cuenta. En el caso español, ese es el espejo al que no se asoma nunca Nadia Calviño. Estamos a niveles de los años 70 y han pasado 50 años. Seguimos a un 15%, hay una no convergencia del Producto Interior Bruto per cápita de España con respecto a la media de la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia? ¿El margen negativo para el españolito de a pie? Pues un 15% respecto de la media europea. Yo creo que esto es, bueno, obviamente muy preocupante. Bueno, sí, decir, y depende cómo nos comparemos, ¿no? Es decir, claro, yo miro algún dato como más reciente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la participación de los salarios en el PIB, es decir, ha caído y estamos en niveles de 2012, o sea, que es un 47%. Y eso tiene que ver con que una parte del crecimiento tiene que ver precisamente con el empleo y con las retribuciones de los empleados, más allá de la parte impositiva, etcétera, que soporta. Bueno, al final lo que ha crecido el PIB es consecuencia no de los salarios y por tanto no afecta tanto la renta per cápita, sino como consecuencia de subidas impositivas, fundamentalmente, lo que lo ha hecho crecer y ha crecido relativamente poco, ¿no? Si yo desde 2009 acá, que es lo que he comparado, la pérdida de poder adquisitivo en términos de renta per cápita respecto a lo que es el incremento del precio de la vida, de los costes del IPC, es casi un 8%, un 7,7%, una cosa de este tipo. Oiga, esta es la situación real que tenemos, ¿no? Los salarios no han crecido a ese ritmo y ¿por qué? ¿Qué pasó con nuestro PIB? ¿Por qué creció tanto? Y decir, esto tiene que ver mucho con la calidad del empleo y el tipo de empleo que tenemos, ¿no? Es decir, durante hace 50 años, y cuando empezamos a construir, lo que hubo es mucha mano de obra de baja cualificación y por tanto se creció poniendo mucha gente en el mercado de trabajo, con salarios relativamente bajos. Por tanto, ese porcentaje de los salarios respecto al PIB creció no porque los salarios fuesen más altos, sino porque había mucha mano de obra trabajando. Esa cualificación de la mano de obra no ha llegado y lo que ha habido ha sido un descenso, lo cual tenemos gente de no muy alta cualificación y eso tiene que ver con la productividad, por tanto, menos gente trabajando y con salarios que no han crecido a ese ritmo y con una productividad que está muy por debajo de la media europea. Y esto explica precisamente por qué nuestro PIB per cápita está en estos niveles relativamente tan bajos. Está claro, es que es eso, es empleo y productividad, son los dos elementos que nos lo definen. En productividad tenemos por productividad
sectores que son totalmente cíclicos. Turismo, no vamos a quitarnos el turismo, está claro. Construcción. 14% del PIB decían ayer, ¿no? Entonces, que bienvenido, pero vamos a completarlo. ¿Qué nos da un mayor PIB? ¿Qué nos da una mayor productividad? Sectores industriales, que hemos renunciado a esos sectores industriales o no los hemos incentivado en absoluto. ¿Qué más nos da? El tamaño de las empresas. Esto que tanto se dice que en España es un país de pymes y que gracias a las pymes, señores, lo que hay que hacer es desregularizar y poner trabas al crecimiento a las empresas para tener empresas cada vez más grandes y que sean más productivas. Las empresas, cuanto más grandes son, nos dan una mayor productividad por empleado. Entonces, lo que hay que buscar es crecimiento en esa productividad. Cuando nos dicen es que los empleados españoles, los trabajadores españoles, son poco productivos, a muchos se nos puede poner el pelo de punta diciendo es que voy a tener que trabajar más horas. No, es que se es menos productivo porque las empresas son pequeñas, porque los procedimientos no son los adecuados y entonces la competitividad de la hora trabajada en España es mucho menor a la competitividad que puedan tener en Europa. Y en horas trabajadas también vamos a la baja. Sí, vamos a la baja, es decir, nos han recuperado, pues seguramente, es decir, incluso ahora tenemos más gente trabajando con menos horas que en el 2009, ¿no? Con lo cual la situación de la productividad simplemente ligada al puesto de trabajo es obvia, ¿no? Incluso a la retribución de la propia hora de trabajo, que tiene que ver que está muy alejada. Entonces es muy difícil converger con Europa, ¿no? Yo siempre digo que me gustaría ser europeo a todos los efectos, ¿no? Y por tanto tener el salario mínimo que tienen los luxemburgueses, las pensiones que tienen los luxemburgueses. Digo, porque bueno, para no irnos a Alemania, ¿no? Que siempre es el paradigma, ¿no? Hay un país pequeñito, ¿no? Que está ahí en el medio y que son los que mejor viven de toda Europa. Y se habla muy poco de ellos precisamente por eso. Entonces, bueno, esta es Europa y esta es la realidad, ¿no? Es decir, Europa es muy dispar y cuando hablamos de PIB, si hablamos de disparidad, yo quería traer a colación la disparidad que existe en nuestro territorio. Sí. Es decir, o sea, solo hay 5 comunidades autónomas que están por encima de la media nacional. Las otras 12 están por debajo. Es decir, las diferencias norte-sur en España son brutales. Es decir, el líder, Madrid, después está Cataluña, está el País Vasco, creo que estaba por ahí La Rioja, y a partir de ahí todas las demás están por debajo. Y en el furgón de cola está Andalucía, está Canarias, está Extremadura, está Murcia, es decir, está la situación, pero prácticamente la renta, el PIB per cápita de un ciudadano de Madrid prácticamente duplica el de un extremeño, ¿no? Entonces, bueno, mirámoslo también nosotros, ¿no? Entramos en el IBEX y hablemos de Telefónica con esa OPA que ha lanzado por el 100% del capital de su filial alemana que cuesta 1.970 millones de euros y que están pagando a 2,35 € la acción para tomarla y recuperarla y tenerla al 100%. Telefónica ha lanzado una OPA por el 28,19% del capital que no controla de su filial alemana con prima del 37,6%. La oferta se formulará como una compraventa de acciones y la contraprestación ofrecida a los accionistas de Telefónica Deutschland será de 2,35 € en efectivo por cada acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 37,6% sobre el precio de cierre en el día de ayer y del 36,3% sobre el precio medio ponderado por volumen durante los últimos 3 meses. Telefónica tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total de la oferta, según ha asegurado la operadora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En pocas palabras, que no se endeudarán más por hacer esta OPA, pero sin embargo al mercado no le ha gustado nada. Bueno, ahí a mí me parece que tiene bastante lógica esta compra, entre otras cosas porque Telefónica apuesta por sus 4 países importantes, que son España, Brasil, Gran Bretaña y Alemania. En Alemania estaban un poco forzados a esos repartos de dividendos porque se veían obligados a repartir dividendos a la hora de hacer la compra por la parte que le falta, ese 28% que le está faltando de la compañía alemana, de Telefónica Deutschland, pues ya no tendrá esa obligación de ese reparto de dividendos y es una apuesta que hace por el país. Por otro lado, también los dos objetivos que tiene es seguir manteniendo el reparto de dividendos y reducir deuda. Como bien has dicho, no le supone un mayor endeudamiento, pero sí le supone no poder destinar esos fondos a reducir deuda. Por otro lado, es un poco el equilibrio que tiene que mantener entre no incrementar deuda, reducirla
y seguir manteniendo el dividendo. Hay muchas voces en lo que están diciendo que no se sabe, lo veremos mañana en el Investing Day, veremos a ver qué es lo que hace, porque mantener los dividendos que está manteniendo Telefónica, pues son unos dividendos muy, muy importantes. Claro. También es lo que le da, es caro, pero también es lo que le da el atractivo, que no lo está dando la revalorización del valor. Entonces, bueno, pues tiene su cierta lógica y veremos lo que ocurre mañana. José Luis. Sí, yo simplemente en todo caso apuntar que yo creo que Telefónica llevamos todo este año y parte del pasado fundamentalmente reduciendo su deuda. Es decir, yo creo que ha generado, no iba a decir un exceso de liquidez, pero una cierta liquidez para poder funcionar, y que mejor que, en vez de tener ¿qué hago? ¿Reparto dividendo? No, bueno, hago una inversión y de alguna manera fortalezco ante la opinión pública también, ante mis accionistas, que estoy invirtiendo y que por tanto estoy haciendo o copando, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con una maniobra, esto ya es más especulativo lo que voy a decir, bueno, de consolidarse ante la opinión pública, ¿no? Después de los sucesos del fondo saudí y tal, de no sé qué, de que si vienen a por nosotros, bueno, oiga, nosotros somos fuertes, y no solamente somos fuertes, sino que encima seguimos creciendo. Bueno, los fondos internacionales parece que asoman el morro ante los precios o las rebajas de los precios de las acciones en el IBEX. Es el caso de Invesco, de ACO, de Capital Research o del Fondo Soberano Noruego. Esto es un poco lo que decía usted al principio. Bueno, no, es que es así. Es decir, yo creo que la situación, a la medida que estamos en un mercado casi bajista y todavía hay perspectivas de que siga bajando, al final tenemos empresas que teóricamente son solventes, formalmente, y que por tanto están con un valor de la acción muy apetecible para los inversores, sabiendo que todo lo que pueda ser es ese rebote que puede producirse, incluso en muy corto plazo, tener grandes ganancias. Entonces, esta es la situación que hay. Tenemos, que esto es lo que a mí a veces me dice, bueno, ¿por qué tenemos tanto chollo puesto encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de generar inversión propia y tienen que venir de fuera a sacarnos las castañas del fuego? Bueno, pues seguramente la seguridad jurídica no, pero el chollo en que tenemos algunos valores del IBEX sí que hace que los inversores vengan. Está claro, los precios a derribo y entrada directamente de los fondos de inversión. Es un proceso mundial donde el ahorro se canaliza tanto fondos gubernamentales y grandes fondos, lo que hacen es buscar el chollo, buscar el precio ganga, independientemente de esa seguridad jurídica que se nos ha deteriorado en los últimos años. La liquidez de la banca. La banca española dispone de 680.000 millones para evitar una guerra de depósitos. Sí, el 50% del Banco de Santander. Y bueno, si a eso le sumamos que lo que se está publicando del capital que tienen, es decir, el ratio de capital, que es magnífico en torno al 12 y pico %, que los 3 principales bancos españoles están dentro de los 5 primeros bancos que menos exigencia de capital ha impuesto el Banco Central Europeo, dice bastante de la situación de capital y de la bonanza que tienen ahora mismo los bancos. ¿Qué es lo que ocurre con esta liquidez? Gran parte es en liquidez pura, es decir, en cash, y otra parte son activos líquidos de primera categoría, pues como puedan ser bonos estatales, como pueden ser pues una acción de Telefónica que la pones en mercado en cualquier momento, son activos de alta calidad y son totalmente líquidos. De esa forma les hace defenderse tanto por la parte de los depósitos que tienen como es decir, se conjuga bajada de crédito. Si baja el crédito, ¿qué es lo que hago? Pues lo que estoy haciendo es mantener esa bajada de crédito en activos líquidos y activos de alta calidad, como puede ser el efectivo también. No, pero eso está bien. Quiero decir, bueno, el que tenga liquidez, yo creo que tiene exceso de liquidez. Digo, en el sentido, no porque tenga nada en contra de ellos, sino que a mí lo que me encantaría es que esa liquidez fuese al mercado y que, por tanto, hubiese inversiones, se facilitase el crédito, se hiciesen operaciones, que es lo que teóricamente los bancos tendrían que facilitar. El que se apalanquen con esa situación de liquidez me preocupa porque dices que no estamos tirando, es decir, no están poniendo, no están siendo, no me gusta emplear la palabra, pero voy a decir, solidarios para sacar este país adelante, poner su granito de arena, ¿no? O sea, a mí lo que no me sirve es que con ese capital se vayan al Banco Central Europeo, lo depositen y estén obteniendo rendimientos sin ningún tipo de problemas por encima del 3, ¿no? Oiga, bueno, está bien, ¿no? Si yo no digo que no hagan negocio, pero si nos facilitan un poco la vida a los demás, pues sí, no estaría mal, ¿no? También hay una caída de la demanda del crédito.
Es decir, Bueno, pero hay que ver por qué, ¿no? porque ha subido, se ha multiplicado por 3 el tipo de interés, o sea, la deuda para las empresas se ha multiplicado por 3 y eso implica una reducción de la demanda también. Pues terminamos, Pues el tipo. terminamos. Yo tengo que contarles antes de acabar la subida de Amadeus, que se ha disparado hasta el 7%, al final ha acabado 4,91 arriba por sus buenos resultados trimestrales que parece que han entrado en la zona de confort. No tenemos tiempo para más. Le agradezco mucho a ustedes dos su presencia aquí, sus opiniones aún más, y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Muchísimas gracias. Les invito a ver a continuación la redacción abierta, que trae todo lo de la política en el día de hoy.